Muy buenas tardes con todos, en especial a la ciudadanía que nos hace el favor de todas las noches sintonizarnos a través de los diferentes medios de comunicación o diferentes medios digitales para poder conocer la actualización y la evolución de la epidemia de COVID-19 en México. Son las 7 de la noche, estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener básicamente tres componentes en la conferencia de esta noche. El primero de ellos, como ya es de costumbre, es precisamente la actualización del escenario nacional para ver cómo está evolucionando COVID-19 en México. Vamos a hacer también una referencia a un proyecto de colaboración que ya hace como un poco más de un mes anunciábamos que se estaría llevando a cabo y que había iniciado entre Estados Unidos y México. Vamos a hablar también un poco de él y vamos a tener un componente temático orientado a la actividad que se lleva a cabo en lo local, sobre todo en entidades federativas, pero en localidades en donde en un momento determinado se requiere de apoyo de diferentes índoles e instituciones para poder llevar a cabo la atención de pacientes COVID, sobre todo casos graves que así lo requieren, y el complemento también comunitario que en un momento determinado tiene que haber como parte de esta intervención. Por esa razón, el día de hoy tenemos dos invitados que van a exponer ampliamente el tema. Le agradecemos la participación, la visita. Ya ha estado con nosotros en varias conferencias vespertinas anteriores, ustedes lo conocen, doctor Jean-Marc Gabastú, asesor internacional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, con sede aquí en México. Y también está con nosotros el doctor Gabriel García, quien es actualmente precisamente el director del Centro Operativo para la atención de contingencias, el COPAC, que es precisamente el área que despliega y responde de manera operativa en lo local cuando hay un requerimiento de algún tipo de una emergencia en salud. Lógicamente se operan diferentes tipos de emergencias cuando tenemos la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, cuando tenemos sismos, pero específicamente este año la emergencia que tocó atender pues fue precisamente la ocasionada por COVID-19. Entonces vamos a ver también qué es lo que hasta el momento se ha realizado y cuál es el contexto de esta intervención. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar actualizando el escenario nacional de COVID-19. Actualizamos las fechas. Hoy estamos en la conferencia vespertina número 209 ya, en el día 119 de la nueva normalidad. Estamos prácticamente por cerrar el mes de septiembre. De hecho, el día de hoy estamos cerrando la semana epidemiológica número 39. Hoy, séptimo día, sábado, cierra la semana epidemiológica y el día de mañana estaremos iniciando la semana número 40, y también esta semana que será la transición que tendremos lógicamente entre septiembre y el mes de octubre. Como ustedes ya lo saben, el día de ayer se presentó el nuevo semáforo de riesgo COVID que estará vigente durante las próximas 2 semanas. A partir del día lunes tenemos cambios en los niveles de riesgo. El estado de Campeche es el primer estado en pasar a un nivel de riesgo bajo, lo cual va a permitir que empiecen a prepararse para ciertas actividades que en su momento lógicamente le podrán permitir reabrir de manera ordenada, paulatina, el espacio público y las actividades sociales y laborales no esenciales. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los escenarios, en este caso la actualización de los números. 1.665.057 son las personas ahora estudiadas hasta el último corte. Cuando decimos personas estudiadas, para las personas que a lo mejor nos sintonizan por primera vez, son precisamente aquellas que desarrollaron signos y síntomas compatibles de la enfermedad, fueron clasificadas como casos sospechosos cuando demandaron atención médica en alguna unidad de salud de todo el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto
tanto ingresaron a protocolo de estudio en el cual está incluida la toma de una muestra. Por eso aquí estamos presentando y siempre hemos presentado durante los últimos meses todas aquellas personas que tienen una prueba, por lo cual podemos entonces esperar un resultado y de ahí la diferenciación que tenemos en las barras donde están representadas este total de personas, de cuáles dieron negativas, cuáles ya dieron positivo y por lo tanto son casos confirmados de COVID, y en las barritas más pequeñitas de color naranja claro que están en el medio, pues bueno, las personas que todavía están esperando la obtención de su resultado. Precisamente en base a ello, el día de hoy también actualizamos con 726.431 personas que dieron positivas a la prueba y por lo tanto se convierten en los casos acumulados hasta el momento de COVID-19, pero a la vez también 851.864 dieron negativa a la prueba, es decir, no se encontró la presencia de virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, por lo tanto son las personas que salieron negativas. El día de hoy, decíamos, cerramos semana y por lo tanto también se estaría cerrando la semana 37, que es la que está graficada, y con este cierre también se confirma el descenso que hubo en relación a las primeras 4 semanas que la antecedieron de la totalidad de los casos, viendo que también el porcentaje de positividad, que para la semana 37 también está cerrando en un 39%, mantuvo esa tendencia descendente que inició desde la semana número 30. Y como vemos ahora en la siguiente diapositiva, en donde tenemos ahora los casos estimados de la enfermedad, están todos ellos representados en esta curva de color azul claro que está hasta la parte superior, es precisamente el comportamiento de la epidemia a nivel nacional y por lo tanto nos permite también observar cuáles han sido las tendencias de la carga de enfermedad, es decir, de la cantidad de personas contagiadas de COVID-19, pues estamos también cerrando de la semana 36 a la 37 con un descenso importante, un descenso marcado que cierra con un menos 16%. El día de mañana presentaremos ya en la gráfica la semana epidemiológica número 40 y veremos si la semana epidemiológica 40 abre nuevamente con otro descenso o qué comportamiento estaría teniendo la curva correspondiente. También cerramos con un descenso y una continuidad del mismo, una tendencia descendente desde la semana 31 de las defunciones, siendo de menos 39% para las últimas 2 semanas. Nuestro indicador de casos activos estimados, estamos cerrando la semana en un 5%, prácticamente es un número que se mantuvo ahí en los últimos días, recordando que este 5% representa la epidemia activa en todo el país, personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y que además lógicamente están distribuidas en las 32 entidades federativas, teniendo alguna de ellas mayor cantidad, otras mucho menor, dependiendo del punto específico en donde está su curva epidémica de evolución. Vamos a ver la siguiente diapositiva, actualizamos rápidamente la ocupación hospitalaria, no hubo movimientos prácticamente en relación al día de ayer, ya veíamos que este indicador también es un indicador que ha venido descendiendo en los últimos días, solamente la semana anterior lo teníamos por arriba del 30% en relación a las camas generales y prácticamente en los últimos días se ha mantenido ya en este 28%, que es una media nacional, pero que inclusive en la entidad que tuviera la mayor ocupación, esta que es Nuevo León, al menos tiene 53% de sus camas disponibles y listas para poder recibir a este tipo de pacientes, que son pacientes graves con signos de alarma o que requieren oxigenoterapia de manera temprana, y pueden llegar hasta disponibilidades del 96, 95, 90%, como en los casos de Tlaxcala, de Chiapas y de Campeche. Veamos la siguiente diapositiva, es una diapositiva similar, pero que registra el número de camas
con ventilador, que son para los pacientes más críticos. Aquí también tenemos un 25% solamente de ocupación, es decir, 75% a nivel nacional están desocupadas, y es un número que se ha mantenido también en los últimos días, y se tienen disponibilidades de al menos 55% en la mayoría de las entidades federativas, siendo esta inclusive por arriba del 90% en 4 entidades, que son las últimas 4 que vemos en la gráfica, y pues esto también ha representado y además ha sido congruente con la disminución de la intensidad de la epidemia y lógicamente la presencia de casos que vemos ya en las últimas 8 semanas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Cerramos aquí el escenario nacional y vamos a dar un poco más de información de cómo va caminando este convenio de cooperación técnico-financiera que anunciábamos ya hace poco más de un mes. Como saben, este convenio, esta cooperación se da entre las secretarías de salud prácticamente de ambos países, a través o de manera directa, en el caso de los Estados Unidos, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Es exactamente de ahí de donde salen estos fondos que llegan y se aplican en la Secretaría de Salud, muy importante, en las 32 entidades federativas, ahorita lo vamos a comentar, y un actor muy importante que está tomando lógicamente toda la administración de los recursos y la implementación de lo que se recibió como la cooperación, es precisamente la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, una fundación que en los últimos años ha cooperado en este tipo de intervenciones y que sirve precisamente como este enlace entre las dos entidades gubernamentales para poder llevar a cabo la aplicación de los recursos en lo local o en las áreas en las que se va a necesitar. ¿Cuáles son estas áreas? Veamos la siguiente diapositiva, en donde podemos ver básicamente los 4 componentes en donde se van a aplicar estos recursos y que a su vez fueron definidos precisamente en los protocolos para poder llevar a cabo la intervención. El primero de ellos se ha estado, de hecho, mencionando en las últimas semanas, es el que tiene que ver con este estudio de cero prevalencia o cero encuesta, que ya está realizando el Instituto Nacional de Salud Pública en todas las entidades federativas. También inició hace aproximadamente ya el mes que dio inicio, y que a través del cual vamos a poder conocer cuál sería la prevalencia en las diferentes 32 entidades federativas a través del modelo y la metodología que el instituto ha diseñado de las personas que podrían haber ya tenido COVID-19 en estos poco más de 6 meses de epidemia que llevamos en México. También están aquí involucradas la Dirección General de Epidemiología a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, porque es ahí precisamente en donde se van a llevar a cabo el procesamiento de las muestras y por lo tanto la emisión de resultados que le permitirán al Instituto Nacional de Salud Pública realizar los análisis correspondientes para poder obtener los informes en relación a la cero encuesta. Y entonces una parte de los recursos que se requirieron y se van a seguir necesitando para poder continuar con esta cero encuesta vendrán también de esta colaboración y de estos fondos que México está recibiendo. Vigilancia epidemiológica, sobre todo para lo que tiene que ver con la actividad en campo, es decir, para las acciones que realizan todos los profesionales de la salud con perfiles o actividades en vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio, es decir, los dos componentes, para que puedan realizar y llevar a cabo pues de una manera lógicamente más eficiente su trabajo. También se van a utilizar en comunicación de riesgos. Estas son acciones que en su momento puedan alertar a la población, pero sobre todo que le puedan dar información de cómo poder en su momento afrontar a través de medidas preventivas el riesgo de infectarse y enfermarse de COVID-19. Por lo tanto, también está presente el componente de prevención y control de las infecciones como tal. Y finalmente un cuarto componente que tiene que ver con análisis de movilidad. Sabemos que de manera general
por el mecanismo de transmisión que tiene COVID-19, y es algo que hemos estado presentando de manera también continua en estas conferencias. La movilidad o el incremento de esta o la magnitud de la movilidad lógicamente contribuye, favorece a la transmisión y por lo tanto a los contagios de la enfermedad. En este caso, lógicamente, el enfoque de los fondos va a ser a la movilidad fronteriza y al grupo de trabajadores agrícolas. Así se definió para efectos de este acuerdo de colaboración. Y si vemos en la siguiente diapositiva, que sería la última de este grupo, aquí están, además de los 4 componentes, también los 4, digamos, grandes campos en donde se va a invertir este recurso que se recibió. El primero, lógicamente, contratación de personal para poder cubrir los 4 componentes, sobre todo enfocado a la epidemiología de campo y de laboratorio, y en las 32 entidades federativas. Es muy importante comentar que este recurso no lo ejerce ni siquiera en una mayoría, de hecho solamente o prácticamente un 15% es ejercido a nivel federal, y toda la demás cantidad de este recurso se aplica en las 32 entidades federativas. Es un recurso que va a llegar a cada uno de los estados para que puedan aplicarlos en estas diferentes áreas. De hecho, ellos ya recibieron la información y están empezando con todo el trámite que en su momento requieren, de la mano o con el apoyo directo de FUMEC, para que puedan realizar, por ejemplo, las contrataciones ya de este personal, pero también va de la mano, lógicamente, la adquisición de insumos, sobre todo en los insumos que tienen que ver para las diferentes intervenciones de laboratorio, no solamente para la vigilancia convencional, sino también, ya lo decíamos, para el estudio de cero prevalencia, y lógicamente que para poder procesar estas muestras se requiere de equipamiento, por lo tanto también la compra de equipamiento o equipamiento para el recurso humano que necesita realizar sus actividades en campo. Así también entrenamiento o intercambio de conocimiento. Siempre ha habido un fuerte trabajo de colaboración binacional entre Estados Unidos y México durante prácticamente los últimos 15 o 20 años, pero entonces estos convenios también vienen a fortalecer este tipo de actividad a través del desarrollo de nuevas técnicas, por ejemplo, de laboratorio, o la capacitación y la implementación precisamente de metodología y de actividades para la comunicación de riesgos. Y finalmente, pues muy importante, la generación de evidencia científica, como ya lo veíamos también en el 4º componente en la laminilla anterior, enfocado al análisis de movilidad de poblaciones, sobre todo en las regiones fronterizas. Los que en algún momento hemos residido en un estado fronterizo sabemos que la línea fronteriza norte de México y sur de los Estados Unidos prácticamente son regiones completas en donde hay una alta movilidad, personas que viven de este lado y trabajan del otro y viceversa, o realizan sus actividades sociales también de un lado y del otro de la frontera. Por lo tanto, cuando llegamos hasta ese punto es más una región la que se convierte por la movilidad, y entonces se necesita tener información de cómo se está llevando a cabo la movilidad en ese punto para poder generar mejores estrategias de intervención que sobre todo vayan encaminadas precisamente a la prevención de infecciones y de ocurrencia de enfermedades, y por ende también poder conocer la carga de enfermedad o cómo se está comportando la epidemia en este tipo de poblaciones. Esto entonces ya está caminando, hay actividades que ya se están realizando, otras que están a punto de iniciar en función de que se vayan terminando los procesos de contratación de personal, de adquisición de insumos y de equipamiento. Todo esto ya está en marcha. El proyecto lógicamente tiene una duración no solamente de este año, sino también el próximo, en función de todo lo que se requiera para poder lograr los diferentes objetivos que hasta el momento se han planteado. Y por lo mismo volvemos a reiterar, aunque lo hicimos hace un mes aproximadamente, pero reiterar el agradecimiento que tenemos como Secretaría de Salud, como Gobierno de México, a las autoridades de los Estados Unidos de América, específicamente al CDC, por haber aprobado y estar en este momento colaborando en estos componentes. Entonces, bueno, vamos a
pasar ahora en este momento, le vamos a dar la palabra al doctor Jean-Marc Gabastú para poder iniciar con la presentación del componente temático y ver todo el tema de la atención de emergencias en salud, específicamente con los equipos especializados. Doctor Gabastú. Muy buenas tardes, doctor Lomía. Con su permiso, voy a presentar la iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud sobre los equipos médicos de emergencia que nuestra organización, la Organización Panamericana de la Salud, está desarrollando y promoviendo en la región en el marco de los procesos de reconversión y expansión de las capacidades de los servicios de atención durante la pandemia por COVID. Siguiente. Los objetivos de esta iniciativa, los EMTs, es un despliegue de equipos médicos y el montaje de sitios alternativos de atención médica, lo que llamamos SAM, y que aquí se denominan los centros de atención temporal, los CATS, ante situaciones de emergencia o desastres. Tiene como objetivo principal asegurar una respuesta ante una elevación del número de pacientes y eso asegurando la continuidad de los servicios esenciales y de atención, de un lado. Por otro lado, esta respuesta debe anticipar la eventual saturación de los servicios y actuar de manera reactiva para evitar justamente a través de las redes integradas de salud, de servicios de salud que colapsen o se saturen. Por lo tanto, los indicadores que acabamos de ver y que ustedes reciben todos los días de saturación o de camas disponibles, que sean generales o con ventiladores, son sumamente útiles para la toma de decisión y la toma de decisión asociada con el despliegue de ese tipo de servicio de expansión de atención. Siguiente. ¿Cómo se pueden expandir estas capacidades? Centrándoles en la capacidad de atención más que el incremento indiscriminado de camas. Estas camas deben estar debidamente dotadas de personal calificado de un lado, pero de todos los insumos y dispositivos médicos que permitan su operación. ¿Qué significa eso? Una planificación adecuada, anticipada, reactiva de personal, pero también de todos los equipamientos necesarios. Estos MT se caracterizan por su autosuficiencia, tanto en la gestión asistencial como en lo operacional. ¿Para qué? Para evitar una sobrecarga de trabajo sobre los sistemas locales existentes o los hospitales que están ya prácticamente saturándose y obviamente no agregar ahí cargas tipo alimentos como la planta de administración generadora de energía, autosuficiencia en agua, en personal, en insumos y aquí es tal vez lo más importante en dispositivos médicos, medicamentos, insumos y equipo de protección personal. En otras palabras, estos equipos médicos vienen totalmente preparados, dotados y operacionales sin interferir sobre la gestión local. A izquierda una foto de un MT, es un equipo totalmente autónomo, tanto a nivel personal, su equipamiento, los dispositivos médicos y la estructura física que se caracteriza por carpas o equivalente con sistema de aire y flujos predefinidos. A derecha,
los servicios alternativos de atención médica, los SAMs, que es prácticamente lo mismo, pero ya la estructura está identificado, que sea un gimnasio, una sala de conferencia, una escuela, una estación, a veces un banco o un almacén que se adecua. Aquí vemos las Fuerzas Armadas dotando, equipando este espacio para recibir pacientes en un corto plazo. Siguiente. Un MT, ¿qué es? Ya lo vimos, son equipos formados por profesionales que van a proveer un cuidado clínico directo a los pacientes, o sea, son inmediatamente operativos para atender la población afectada y al mismo tiempo apoyan no solo a los establecimientos de salud, sino a todo el sistema de atención, al sistema de salud locales. Son de varios tipos, pueden ser gubernamentales, estatales o en muchas ocasiones ONGs. Pueden ser nacionales, pero también, y eso lo vemos porque estamos respondiendo a situación de emergencia y de desastre, y cuando hay un sismo se puede recibir apoyo internacional externo que viene a complementar el arsenal de respuesta del país. De tres tipos. Los más sencillos son los MT1, que son móviles, pueden ser camiones que van hacia zonas remotas, o fijos para el triaje y la atención ambulatoria de los pacientes. El MT de tipo 2 es hospitalario y puede contener un módulo de atención quirúrgica. Son más o menos 10 a 40 camas, en la mayoría 20 camas. Y el MT de tipo 3 es el más complejo, es prácticamente el equivalente de un hospital de tercer nivel de atención quirúrgica especializada, tiene unidades de cuidado intensivo y por lo tanto ahí se puede atender pacientes graves y críticos de COVID. Y en general van de 40 a 100 camas. Van acompañados de cédula especializada en función del evento que vamos a ver un poco más adelante. Siguiente. Un SAM es lo idéntico, pero el lugar donde se va a implementar ya está identificado. Ya como lo vimos, puede ser una escuela, un gimnasio, etcétera, y se lo puede reconvertir de manera que pueda respetar o cumplir con los requisitos y los estándares predefinidos para los MTs. Los 4 componentes son los mismos: expandir la capacidad de atención en las redes integradas de servicios de salud, con personal debidamente capacitado y operacional inmediatamente, y la idea es aumentar camas, pero camas operativas totalmente dotadas para mejorar la capacidad de atención y esta autosuficiencia que ya mencionamos. Aquí tenemos la imagen de un SAM en la ciudad de Lima, Perú, en el cual se ha dotado de todos los instrumentos, dispositivos, cama, personal calificado y obviamente dotado del equipo de protección personal. Ustedes pueden ver que todo está completo, estamos prácticamente en un hospital, sino que la estructura física no lo es una reconversión y una reinstalación de todo un equipo debidamente capacitado y operacional. Siguiente. ¿Cuáles son los principios fundamentales de los MTs y su extensión a los SAM? Estándares fundamentales, y eso es sumamente importante. El personal de salud que va a entrar, que sea de acompañamiento, de mantenimiento operacional y de intervención, está debidamente calificado, certificado, y no solo eso, sino tiene experiencia para las situaciones de emergencia. Estamos hablando de la coordinación de un equipo complementario. La respuesta a la salud pública no únicamente es asistencial, pero se inserta dentro de un proceso de salud pública ante una emergencia o un desastre. Ya están establecidos los mecanismos de referencia y contrarreferencia, y ya mencionamos lo que es sumamente importante y fundamental, la autosuficiencia del MT. Los estándares
técnicos depende del nivel del MT 1, 2 y 3, pero más importante que es evento dependiente. ¿Qué significa eso? Que no se atiende un desastre, un sismo, un huracán, como vamos a atender una emergencia por enfermedad transmisibles, y más aún cuando estamos hablando de una enfermedad respiratoria aguda, grave, como la de COVID. Por lo tanto, se ha creado lineamiento y MTs más específicos para atender este tipo de infecciones respiratorias agudas, lo que llamamos los MT-IRAC. Y los principios rectores que no son negociables: calidad, seguridad y ética. Siguiente. ¿Cómo funciona en la realidad? Hemos visto la teoría. Vamos de la intervención más simple, un MT en naranjo acá, al lado de una estructura, un establecimiento de salud, un hospital en este caso, simplemente el triaje. El triaje de los pacientes que responden a la definición de caso y los otros para evitar el cruce al momento de dirigirlos a los pabellones correspondientes. Pabellones COVID de un lado, pabellones no COVID por otro lado, o derivación a otro tipo de hospital. Un mecanismo un poco más complejo. Ahí no solo estamos hablando de un MT para el triaje, sino que se deriva a los pacientes ya al MT específico, IRAC, en este caso COVID. Y el tercer modelo es mixto. En una situación realmente estamos con circulación muy activa del SARS-CoV-2, el MT que completa las actividades especializadas del hospital correspondiente, pero también el SAM, al cual hemos adecuado un espacio específico para atender a estos pacientes que no pueden estar recibidos en el hospital por las razones evidentes de saturación o de falta de espacio. Siguiente. Este modelo de MT o esta iniciativa no podría funcionar sin un robusto sistema de información, en otras palabras, una célula de información y de coordinación médica, SICOM. ¿Cómo funciona eso? Una coordinación nacional. Es necesaria desde el punto de vista rector, regulatorio, pero también para la coordinación de esfuerzo, y esta coordinación nacional está en relación directa con el punto focal o de contacto de cada una de las unidades MT en el país o activa en el momento, para el apoyo técnico, las operaciones y la gestión de la información. Entonces, la información paciente, pero también la información de salud pública, porque al mismo título que cualquier sistema o establecimiento de salud, se supone que estos MTs alimentan las bases de datos que ustedes ven aquí, que son representadas todas las noches para la toma de decisión, la intervención, la ampliación o la redistribución de los recursos en función de la actividad y de la evolución de la epidemia en el lugar correspondiente. Siguiente. Ahora, a nivel regional, es una iniciativa que apoyamos, que ha iniciado al momento de la gestión de los desastres. Como ustedes lo pueden ver aquí, los puntos azules representan los MTs desplegados en un momento dado durante la epidemia, de hecho, COVID. Y ustedes pueden ver que del lado oeste, en la costa, en Sudamérica, son las zonas que han sido afectadas por los sismos. En otras palabras, estamos hablando de la placa de Nazca, Ecuador, Perú y Chile, y por lo tanto esta iniciativa se lanzó al momento de la respuesta esencialmente a sismo. También ustedes pueden ver que en el área, en la zona caribeña, se han desplegado MT por la respuesta a los huracanes, ciclones, por lo tanto son zonas muy protegidas, por lo cual ya los países se han dotado de ese tipo de estructura. Podemos observar también que México está muy bien dotado, tanto en MTs como en SAM,
que corresponde a la política muy activa de reconversión de los hospitales, que ha permitido que en ningún momento desde el inicio de la epidemia en el país hemos colapsado o tuvimos problemas de saturación de camas generales o de camas con ventilación. Siguiente, y es la última. Una foto aquí del despliegue de un MT-3 en el Central Park de la ciudad de Nueva York, que fue duramente diezmada al momento del pico de la epidemia, al inicio de la epidemia en Estados Unidos. Y con eso voy a concluir en 3 puntos. Primero, los MT forman parte integral del proceso de reconversión y de expansión de la capacidad de atención. 2, se inserta perfectamente como valor agregado en la iniciativa y la estrategia de atención primaria de la salud desde un nivel comunitario, permitiendo un acceso equitativo, muy reactivo, una respuesta cuando los brotes aparecen en lugares remotos, en lugares donde la capacidad de respuesta es limitada, donde realmente es muy activa y por lo tanto tenemos que expandir esta capacidad de respuesta y a su vez sin olvidar a la atención para las poblaciones indígenas que están duramente afectadas por la epidemia. Y para terminar, quiero resaltar la calidad de la intervención. Aquí hay un grupo muy robusto. Tenemos en este país a 2 mentores regionales que hacen el enlace con los otros países, lecciones aprendidas, iniciativa, intercambio de información. Todo este punto se debe a 2 personas, entre otros el doctor Gabriel García y la doctora Janet López, que forman parte de 2 instancias, COPAC y SENAPRESE, para la intervención ante urgencias epidemiológicas y desastres. Con eso les agradezco y cedo la palabra al doctor García. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabastú. Interesantísima información de cómo operan este tipo de equipos en toda Latinoamérica, lógicamente en este caso el marco de la Organización Panamericana de la Salud, incluido México, y precisamente el doctor Gabriel García nos va a exponer ahora la operación que hasta el momento se ha dado aquí en el territorio nacional. Estimado Gabriel, por favor. Gracias, con su permiso, doctora Lomía, doctor Gabastú. Pues muchas gracias. Esta iniciativa tiene prácticamente en México iniciada 2 años, 3 años a lo sumo. Empezamos con talleres, intercambio de información en algún momento con la parte de la Organización Panamericana de la Salud, seguida de múltiples talleres, capacitaciones y estudio y intercambio de información. Como bien lo comenta ya el doctor Gabastú, se intercambió información y se sigue intercambiando información con los países que tienen ya este tipo de respuesta. Bien. ¿Qué misión y qué visión tenemos en México? Pues evidentemente la reducción de la pérdida de vidas, la recuperación de la salud y la prevención de discapacidades a largo plazo, por supuesto, es una de su misión y visión, y de alguna forma digamos que este despliegue tiene que ser rápido, ¿no? Tiene que ser coordinado y tiene que asegurar y garantizar la atención en el lugar cero, digámoslo así, en el lugar donde se requiere la atención. Ustedes pueden ver 2 imágenes muy importantes. De la parte izquierda pueden ver una imagen de una reunión en donde se tuvo el intercambio de experiencias y de alguna forma la consolidación de la iniciativa en México y en los países de América Latina. Y del lado derecho pueden ver una imagen de la consolidación de esta iniciativa ya en México. Entonces, este hospital del lado derecho, ustedes pueden ver un MT que tiene prácticamente 7 carpas, 6 o 7 carpas, y este MT está instalado en este momento en la ciudad de Chilpancingo, en Chilpancingo Guerrero. Es un MT que está bajo el modelo que ya marcaba el doctor Jean-Marc Gabastú, bajo el modelo de MT más el hospital, es decir, que sirve de hospital, pero además sirve de triage, pero además también este hospital
recibe pacientes que continúan su tratamiento o inician su tratamiento y que no requieren de una terapia intensiva de manera inmediata, aunque el hospital cuenta con todo el equipo, es decir, el hospital móvil, el EMT, cuenta con todo el equipo para tener pacientes intubados. Hoy estamos trabajando bajo esta mística que en un momento vamos a explicar, bajo este modelo, donde estos EMT tienen la función de coadyuvar con los hospitales de tercer nivel, de segundo y de tercer nivel, para mejorar la calidad de la atención, sobre todo en la terapia intensiva, dejando los pacientes que están de alguna manera cursando con una enfermedad leve y moderada en la atención de los EMT. Entonces, como ustedes pueden ver, México forma parte del grupo regional de las Américas y estamos colaborando constantemente, en comunicación constante con toda la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, para poder tener mejores experiencias de despliegue, y hemos tenido muy buena respuesta. La que sigue, por favor, les dejo en la parte de abajo la liga donde están la iniciativa, donde está la nota técnica. Si alguna persona la quiere consultar, puede hacerlo ahí en esa página. La que sigue, por favor. Bien. Hablaba el doctor Jean-Marc Abastou de 3 tipologías básicas, más las células especializadas, y ahora con COVID se suma una 4ª tipología, que sería los hospitales dedicados, los equipos médicos de emergencias dedicados a la parte de enfermedad infecciosa de respiratoria aguda. Y entonces, el tipo 1 tiene que garantizar este cuidado inicial de la emergencia en pacientes ambulatorios, es decir, el triage, y debe de garantizar el uso del personal, del equipo, que tiene que ser muy ligero y transportable para poder llegar en el menor tiempo posible a la zona donde se requiera, garantizando el triage, la evaluación de los primeros auxilios, la transferencia de los pacientes que han sido estabilizados, y sus estándares mínimos, de estos 3 que están al último, es que un tipo móvil, es decir, una unidad médica que tenga ruedas, un vehículo que esté adaptado, que pueda servir para triage, que tenga una carpa expandible, o que incluso el mismo vehículo se pueda expandir o se pueda habilitar una carpa, debe de dar por lo menos 50 consultas al día, es decir, 50 atenciones al día. Y la siguiente, que es el fijo, que serían estas carpas que ustedes pueden ver del lado izquierdo, esta carpa debe de dar por lo menos, debe tener la capacidad de atender a 100 pacientes por día. Su horario puede ser diurno o variable dependiendo de la emergencia, y eso tiene que ser adaptado. Entonces los EMTs tienen que cuidar tanto el ambiente y tienen que ser adaptables a la escala de la emergencia. La emergencia por sí va a ir marcando la pauta de cuánto y qué se necesita. Este del lado izquierdo que ustedes ven en la imagen es el primer EMT que tuvo México, con colaboración, por supuesto, también de Estados Unidos, bajo estos convenios que bien ya enmarcó el doctor Alomía en su presentación. También esta iniciativa arranca en México con la colaboración de Estados Unidos para la adquisición de estos equipamientos, que son muy ligeros y son resistentes y que son adaptables a cualquier lugar donde se quiera poner. En la imagen del lado derecho fue uno de los ejercicios que se empujaron y se empezaron a realizar durante el 2018, finales del 2018, diciembre de 2018 y 2019. Específicamente este ejercicio se hizo en abril del 2019, en donde se tuvo la colaboración no solo de la parte gubernamental, sino también de las instituciones de asistencia privada, como lo es la Cruz Roja y gobierno estatal del estado de Morelos. Es decir, estos CMTs tienen que tener un esquema de colaboración con las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y el gobierno para trabajar de manera conjunta y ser más eficaz en la respuesta. La que sigue, por favor. Este es el EMT tipo 2, y entonces, adicional a lo que tiene el EMT tipo 2, este EMT debe de contar con una instancia quirúrgica, que bien ya comentó el doctor Jean-Marc, pero este quirófano debe de tener por lo menos 20 camas de hospitalización y realizar 7 cirugías mayores o 15 menores por día. Entonces, como ven, cada vez vamos sumando mayor equipamiento, mayor personal y mayores capacidades técnicas para cada uno de los niveles, que no son, digamos, de alguna manera proporcionales entre los niveles, sino son exponenciales. Es decir, no es que sea el doble del personal,
personal, puede ser el triple o 4 veces más el personal que se requiera. Y el horario de trabajo, evidentemente, de este tipo de EMT debe de ser de 24 horas para poder garantizar la atención de urgencias, y no solamente el triage, sino el triage, la atención de la urgencia, el trauma, la cirugía que se requiera para poder estabilizar a los pacientes y hospitalizarlos en sus mismas instalaciones. La que sigue, por favor. El EMT tipo 3, como bien lo comenta el doctor Jean-Marc, son hospitales ya mucho más grandes, equipos médicos de emergencia mucho más grandes que requieren una logística más impresionante, es decir, requieren recursos para la movilización. Como ustedes pueden ver del lado derecho, los vehículos que se utilizan actualmente para movilizarlos, junto con algunos trailers del Senaprece, y algunas cosas que tenemos imágenes en la parte de abajo, algunos EMTs que fueron divididos en 3 sedes actualmente que están cubriendo estos EMTs en este momento, trabajando con el tema de COVID. Entonces, este EMT debe de realizar por lo menos, nuevamente, 7 operaciones mayores y 15 menores, horario de 24 horas, pero lo más especial de este tipo de EMT es que debe de tener camas de cuidados intensivos. Y entonces, al ingresar camas de cuidados intensivos a esta tipología de despliegues o de hospitales móviles o EMT, pues por supuesto que el personal debe tener una capacitación mucho más específica y debe de manejar todos los protocolos esenciales para el cuidado crítico de los pacientes. Entonces, aparte de eso, este EMT debe ser capaz de recibir pacientes tanto de EMT locales, es decir, de algunos otros EMTs que estén desplegados en campo, y de algunos hospitales fijos o hospitales comunitarios que pudieran referir pacientes a estos EMTs que son potencialmente mucho más capaces y más grandes de lo que debe de ser un hospital, un EMT tipo 2 y un tipo 1. La que sigue, por favor. Ahora bien, las células especializadas, ya lo comentó el doctor Jean-Marc Gabastú, son todas estas células que son equipos de personas con su equipo básico necesario para poder intervenir en cualquiera de las tipologías de estos EMTs. Es decir, si yo tengo un sismo y necesito traumatólogos, equipos de traumatólogos, es decir, células especializadas de traumatólogos que me ayuden a atender el trauma, yo puedo conformar células especializadas con el personal, es decir, junto 4 o 5 traumatólogos más el anestesiólogo, es decir, lo que va a requerirse para intervenir cirugías de trauma en algún lugar remoto o en un EMT, con su equipamiento, es decir, todo su instrumental, sus plaquitas que vayan a requerir, los tornillos, etcétera, etcétera, todo el equipo y los instrumentos que requieren, y lo sumo a un EMT y conformo la célula especializada. ¿Por qué se conformaron así? ¿Por qué hay estas tipologías y por qué estas células? Porque el personal que está para trabajar en estos EMTs puede ser personal incluso voluntario de las OI dependencias o hospitales, para que estén plenamente capacitados. Es decir, detrás de la operación de un EMT, hay detrás, hacia el tiempo pasado, hay muchísima, pero muchísima capacitación para que el personal se acostumbre a trabajar en ambientes con pocos recursos. Y ese es un punto que probablemente sería lo más importante del entrenamiento para trabajar en estos EMTs. El trabajar en ambientes con pocos recursos, es decir, donde no tenemos una infraestructura física, donde no tenemos unas regaderas como estamos acostumbrados en una zona cerrada con nuestra puerta de concreto, donde las regaderas son portátiles, donde el agua probablemente no esté igual de caliente que en un hospital fijo, y el agua esté fría o tibia o medio calentada porque los equipos se calientan con equipos solares o con equipos a diésel o gasolina, pues evidentemente este personal debe ser muy especial, debe de tener esta capacidad, y es como el similar de lo que hacen los ejércitos. O sea, en salud tenemos estos equipos que son este personal que está plenamente capacitado para poder operar en ambientes con pocos recursos. Entonces, estas células especializadas pues básicamente se pueden conformar de todas las especialidades. En este caso, por ejemplo, ahora hay equipo y personal capacitado para el tema de epidemias, ¿no? Para el manejo de epidemias, que se mueven al lugar también en compañía de epidemiólogos, tanto los estatales como los federales, y los que están en formación, que son los médicos residentes de epidemiología, que muy bien el doctor
el doctor Alomía, en compañía también de Conana de la Garza, un personaje que ustedes también conocen muy bien, nos han colaborado para la conformación de estos equipos y estas células especializadas. En las imágenes del lado derecho ustedes pueden ver unidades de atención especializadas de atención primaria a la salud, que bien el doctor Jean-Marc ya comentaba, que son estas unidades que pueden atender plenamente a los pacientes en una situación de desastre o emergencia como lo es ahora el COVID. La que sigue, por favor. Ustedes también escucharon hablar al doctor Jean-Marc del SAM, de los sitios de atención alterna para el tema de COVID, que nosotros bien llamamos aquí en México centros de atención temporal, y quizá el más famoso que ustedes hayan visto en casa, que lo hayan visto en las noticias o las personas lo hayan oído referenciar, es el centro de atención temporal del Citibanamex, ¿no? El que está aquí en la Ciudad de México. Esa imagen del lado derecho es antes de la apertura, es una imagen muy icónica donde ustedes pueden ver que es un sitio de conferencias, es un sitio de reuniones o de exposiciones en donde fue habilitado y adecuado para la atención de COVID y que incluso tiene unidad de terapia intensiva. Entonces este sitio de atención temporal fue desarrollado y fue coadyuvado y fue apoyado por la Federación con el desarrollo de esos 3 lineamientos que ustedes pueden ver, que uno es la parte de la atención prehospitalaria de los centros telefónicos, la otra es las guías básicas para los sistemas prehospitalarios y el lineamiento para la expansión, adicionalmente a lo que ya existía, a lo de reconversión y lo que se mejoró y que se desarrolló en esta pandemia. Se hicieron estos lineamientos nuevos tomando como base toda la experiencia ganada en los 2 años anteriores y con el apoyo de la OPS, por supuesto también en el entrenamiento de tanto de la doctora Janet López como de un servidor para formarnos como mentores de MT en la región de las Américas. Entonces ha sido un trabajo de alguna manera muy gratificante porque hemos podido lograr que estos equipos sean capaces de ser autónomos, de tener toda esta operación con todos los recursos necesarios para disminuir, por supuesto, la mortalidad y atender a los pacientes. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad, por supuesto, en la asistencia médica. Estos lineamientos nos han permitido hacerlo, mejorar la coordinación interinstitucional y establecer estructuras nacionales de salud estandarizadas. Eso nos permitió también, a través de una supervisión a los estados, a las entidades federativas, es decir, la Federación, de la mano con el Estado, con una supervisión proactiva, no punitiva, sino más bien colaborativa, se establecieron estándares para que todos los centros de atención que ustedes van a ver en un momento, la que sigue por favor, fueran de la misma calidad y ofrecieran los mismos. Este fue el antecedente de los CMT. En el 2017 tuvimos un sismo, bueno, varios sismos, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, y ahí arrancó la iniciativa operativamente. Ya teníamos trabajando por lo menos 2 años en la parte de gabinete, en la parte del desarrollo de los planes, y hasta el 2017 existió la necesidad real de establecer e implementar estos hospitales. Y fue donde se probó, de alguna forma, la utilidad de estos hospitales con esa numeralia. En esta localidad, en esta región, teníamos más de 620,000 habitantes, con datos del Intercesal, de la encuesta Intercesal 2015 de INEGI, que tuvieron una damnificación muy grave con 257,000 personas afectadas. Y también fueron datos de SEDATU, de la encuesta que se levantó justamente en el rastreo de esta emergencia, y se afectaron 1,312 localidades, teniendo esta cobertura de salud, donde los servicios de salud de Oaxaca con la Secretaría de Salud tenían la responsabilidad de atender al 63% de los habitantes. 4 localidades estaban bajo conflicto social, estas condiciones especiales, y que también estos MT coadyuvan para de alguna manera restablecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Y bueno, en total tuvimos 74,000 atenciones de salud en esta instalación que se puso en Juchitán, Zaragoza, Oaxaca, en donde tuvimos 712 hospitalizaciones a lo largo de 3 meses que se estableció este EMT, que es un tiempo aproximado en los que los EMT pueden tener operación, es decir, que puede ser desde 4 a 6 semanas hasta 2 o 3 meses de operación cuando la necesidad apremia. La que sigue, por favor.
Entonces esta consolidación se dio a través del 2017 con talleres nacionales, el diagnóstico nacional de los equipos médicos de emergencia, porque esta iniciativa migra de lo que en alguna vez fue los equipos médicos foráneos o los Foreign Medical Teams que se establecieron en los años 2000 y que después migra a esta iniciativa para poder tener este modelo estandarizado con mayor calidad. Durante el 2018 y el 2019 se conformaron tanto los proyectos de fortalecimiento de la mano con Estados Unidos para la colaboración y la formación de comités técnicos especializados para poder conformar toda la normativa y los protocolos internos que requieren este tipo de instalaciones. Así es que de ese forma se pudo dar capacitación y entrenamiento para el despliegue de los equipos y se consolidó un equipo de trabajo multisectorial en donde está todo el sector de salud representando al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a Marina, a Sedena y a la Secretaría de Salud, por supuesto, que es liderado por el SENAPRES. La que sigue, por favor. Y bien, así estamos en México. Hoy en México tenemos identificados por lo menos estos equipos médicos de emergencia, 3 equipos de emergencia. Si ustedes pueden ver, la Secretaría de Salud Federal tiene 2, un tipo 1 y un tipo 2. En el estado lo están marcados con azul los de la Secretaría de Salud y los del Estado de Puebla, los que ya han sido de alguna manera verificados y visitados y que se hicieron despliegues para poder constatar su capacidad técnica para poder de alguna manera acercarse a obtener la validación de la OPS y de la OMS. La OPS, a través de esta iniciativa, otorga digamos de alguna manera un certificado, una validación de que el MT cumple con todos los requerimientos que marca la nota técnica para poder ofertar servicios tanto en la parte local como en otros países, es decir, que está estandarizada a la iniciativa. Son todos estos hospitales que tienen 351 camas hoy en México que están identificados, que pueden ser operativos en caso de una emergencia y que muchos de ellos se han desplegado hoy en el tema de COVID. La que sigue, por favor. Bien, decía ya Jean-Marc, en esta página está abajo la liga por si la quieren consultar, si alguno tiene curiosidad de saber cuáles son los datos y cómo estamos con referencia con otro país. Nosotros tenemos desplegados hoy en México 164 EMTs, es decir, en toda la región de las Américas, de los cuales 5 en México están desplegados, o sea, 5 EMTs hemos desplegado. Que eso nos ha ayudado a tener 14.992 camas generales en toda la región de las Américas, de las cuales 4.159 están en México. De las camas críticas se ganaron 1.657, de las cuales 1.119 corresponden a México. ¿Y esto cómo lo hemos logrado? No nada más con los EMT, sino con los CAT COVID. Y ustedes pueden ver ahí donde viene la parte del despliegue, que tenemos en México 191 CAT COVID. Estos centros de atención temporal COVID-19, que 91 corresponden a México. De los 191 que hay en toda la región de las Américas, 91 corresponden a nuestro país y que nos ha ayudado a tener estas instalaciones. De esos 91 tenemos 43 que fueron rehabilitados tomando como principio los hospitales que no se utilizaban o hospitales que son nuevos y que todavía no iniciaban operaciones y que de la mano de INSABI y Sedena se arrancaron estos hospitales. 35 bases militares que fueron reconvertidas a centros de atención temporal, 8 estadios, un centro logístico, que es el centro Citibanamex, y 4 recintos feriales, ¿no? Entonces, estas instalaciones han hecho que nuestro país tenga una atención estandarizada en los centros de atención temporal. La que sigue, por favor. No me queda más que reconocer hoy en día a todo el personal que trabaja no solo en la parte de los centros de atención temporal y los CMT, sino en todo el sector salud, a todos los logistas que tuvieron que cargar a estos hospitales móviles que llevaron camas y demás, a todo el personal que desplegó en estas iniciativas, tanto en la parte local como en las entidades federativas, ¿no? En tanto la Ciudad de México como en algunos otros estados, a todo el personal de salud en general, promotores, cirujanos dentistas, médicos, enfermeras, especialistas, el de la limpieza, etcétera, todo el personal que trabaja en el sistema de salud, por este gran esfuerzo que ha derivado en una mejora tanto de los protocolos de atención como de la política de atención en salud pública
para tener estas iniciativas que hoy demuestran que México está en línea de lo que se propone hacer México para tener una mejor atención en salud, un mejor sistema de salud. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor García, por exponernos esta capacidad también tan importante de respuesta que tiene nuestro sistema nacional de salud, sobre todo para poder acercar la atención médica especializada a aquellas localidades que no cuentan con infraestructura permanente, pero que a través de esta infraestructura temporal pueden también tener acceso a este tipo de atenciones. Nos queda muy poquito tiempo, pero se lo damos precisamente a Arturo Contreras, pie de página, por favor, adelante. Gracias. Una duda rapidísima sobre la cooperación que nos mencionaba entre México y Estados Unidos. ¿Cuánto es el recurso que se va a recibir y cómo se va a repartir, ¿no? ¿Cuánto en cada estado? Nos dicen que la Secretaría de Salud Federal va a ser la que menos va a recibir, ¿no? Y lo va a repartir. Y un poco sobre los EMT. ¿De dónde sale el personal que los atiende? ¿No? Es personal de la Secretaría de Salud, y me imagino, si estas son unidades que son emergentes de respuesta ante alguna contingencia, pues estos personales salen de otras unidades en los que ya estaban. Entonces, no sé si haga falta personales y los anden como rotando alrededor de estos. Y una vez que se van esas unidades, pues ¿qué opción queda para la gente? Porque me imagino que son lugares en los que no hay servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo atender esta carencia? Muchas gracias. Sí, rápidamente, en el caso del convenio con Estados Unidos, son un poco ya el tipo de cambio, más o menos un poco más de 63 millones de pesos los que se van a utilizar, y en este caso los que se van a distribuir. Dependiendo del componente de acción específico, puede variar un poco la cantidad que se aplica directamente a las entidades federativas o a nivel federal, pero prácticamente a nivel general o para los 4 componentes fluctúa precisamente entre un 12 y un 15% para el nivel federal, y por lo tanto un 85-87% se va directamente a las entidades federativas. Las 32 entidades federativas están recibiendo el recurso, y este está calculado precisamente en base a su población, a sus necesidades, y en un momento determinado a diferentes indicadores que se aplican desde los diferentes programas, pero cada una de las 32 entidades federativas va a recibir o está recibiendo un porcentaje importante de esta cantidad. Doctor García. Muchas gracias. Rápidamente comentar que los personajes que trabajan en estas instalaciones, en estos CMT, son de la Secretaría de Salud algunos, pero también ha habido colaboración tanto del INSABI como de la Sedena y en algunas ocasiones de Marina. Y sí, salen efectivamente, en algunas ocasiones se han establecido convenios de colaboración con algunas unidades hospitalarias, es decir, se ha empujado desde el 2018, finales del 2018, principios del 2019, se han tenido reuniones de capacitación con personal específico de unidades hospitalarias para poder tener personas que sepan de qué se trata el trabajar en estos hospitales, y que de alguna forma, cuando se activa la emergencia, puedan ser voluntarios, de tal forma que eso es lo que esperamos tener en un futuro, que las organizaciones tanto gubernamentales o no gubernamentales o privadas puedan colaborar con estas instalaciones para no descubrir totalmente lo que hoy tenemos ya en las instituciones. Entonces, de tal forma, por eso enfatizaba yo al principio que esta colaboración debe de ser de la mano con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de asistencia privada, como hoy lo conforma Cruz Roja y algunas otras ONGs. Sí, adelante. Mencionan muchas acciones sobre el anuncio de cooperación entre México y Estados Unidos y Canadá. Mencionan como muchas acciones enfocadas a la reapertura de las fronteras, a que siga como el traslado de personas. ¿Es algo que se tiene como ya pensado en un futuro cercano o algo así? Precisamente uno de los objetivos del estudio de movilidad, y que es, lógicamente en base a estos recursos, es un estudio de movilidad que está enfocado a conocer esta dinámica en la región de la frontera norte y la frontera norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos, es que esta información precisamente pueda ser en su momento de insumo y de análisis para poder cada vez mejorar
las intervenciones y la política pública en salud que en su momento se aplica a estas poblaciones, sobre todo en este margen fronterizo, sabiendo que existe una alta movilidad y una alta interacción permanente, diaria, todos los días del año en estas poblaciones, y entonces conociendo mejor las dinámicas a fondo, los programas de prevención y control de enfermedades, la misma vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, puede entonces diseñar intervenciones comunitarias que tengan un mejor impacto y que inclusive ayuden a prevenir o contribuyan a que no exista la disrupción de estas dinámicas que en estas regiones fronterizas se tienen. Entonces espera que sí, toda esta información aporte a estos productos que se van a poder llevar a cabo. Bien, pues muchas gracias a todos. Son las 8:04 de la noche. Les agradecemos por su sintonía. Nos vemos el día de mañana para seguir con la información. Gracias.